Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de química. En este capítulo vamos a aprender a crear destellos, que son pues como bengalas, fuegos artificiales que podemos llevar en la mano. Para ello vamos a necesitar utilizar los cloruros que ya utilizamos para crear antorchas de colores, así que si no habéis visto ese capítulo os lo dejo por aquí y en la descripción para que lo podáis ver, pero bueno, aún así vamos a repasar cómo fabricar cloruros a partir de los elementos del pack de recursos de química y luego cómo, añadiéndoles también magnesio y unos palos que podemos fabricar con madera, podemos fabricar estos objetos. Así que vamos a empezar fabricando el magnesio en el constructor de elementos. Para ello necesitamos 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones, y con ello conseguimos magnesio. Podemos hacer destellos de 5 colores diferentes: azul, rojo, verde, naranja y morado. Así que vamos a coger 5 magnesios para hacer cada uno de estos colores. Una vez que tenemos el magnesio, vamos a necesitar fabricar los cloruros. Todos los cloruros llevan cloro, así que vamos a empezar por este elemento que está formado por 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. Y aquí tenemos el cloro. Vamos a necesitar 6, así que vamos a coger 6. Tenemos 6 cloros y ahora vamos a fabricar los elementos que tenemos que combinar para formar los cloruros. Así que vamos a empezar con el cerio, que el cerio está formado por 58 protones, 58 electrones y 82 neutrones. Y aquí ya tenemos cerio. Aunque cojamos uno es suficiente, así que lo dejo por aquí. También necesitamos mercurio, que está formado por 80 protones, 80 electrones y 121 neutrones. Como veis, las barritas quedan casi a la misma altura cuando ponemos estos números. Igual, solo necesitamos uno. También vamos a necesitar wolframio, que lo conseguimos con 74 protones, 74 electrones y 110 neutrones. Y lo tenemos aquí. Igual, nos guardamos uno. Necesitamos calcio también, que está formado por 20 protones, 20 electrones y 20 neutrones. Y nos lo guardamos aquí. Y también necesitamos potasio, que está formado por 19 protones, 19 electrones y 20 neutrones. Si lo dejamos así, conseguimos potasio. Estos van a ser los 5 elementos que combinemos con el cloro en el creador de compuestos. Así que en el creador de compuestos voy a colocar un potasio y voy a colocar también un cloro. Y con eso conseguimos cloruro potásico. Y voy a coger uno, porque con uno es suficiente. Vale. Y voy a poner aquí para acordarnos de que este es el de cloro. Para el cerio necesitamos juntarlo con 3 cloros. Así que voy a ponerlo y ya lo tenemos aquí el compuesto también. Igual lo voy a dejar así para que sepamos que este es el del cerio. Porque veis que el color y la skin es muy parecida de los cloruros. Bueno, es que es igual. Entonces, para así diferenciar y saber cuál es cada uno. Con el mercurio solo necesitamos mezclarlo con 2 cloros para crear cloruro de mercurio. Así que lo hacemos aquí. Con el wolframio necesitamos 6, así que los pongo todos. Este es el único que tiene un color diferente, así que lo dejamos aquí. Este ya se diferencia por sí solo. Y el calcio, que necesita 2 cloros para ser cloruro cálcico. Así que lo dejamos por aquí. Y ahora ya tenemos los cloruros y el magnesio. ¿Qué más necesitamos? Palos. Como vamos a hacer un destello, una bengala de cada uno de estos colores, pues necesitamos 5 palos, que los tengo por aquí, así que los cogemos. Y ahora nos tenemos que venir a trabajar en la mesa de crafteo, la mesa de trabajo. Entonces, en la mesa de trabajo vamos a decirle que queremos coger cloruro de potasio, el magnesio y el palo y creamos destello morado. Así que nos lo quedamos y vamos a ir haciendo lo mismo con todos. El cerio nos va a dar una bengala que va a ser de color azul. Mientras que el mercurio, siempre es importante colocar el magnesio en el medio. Si lo colocamos arriba no va a funcionar. Entonces con el mercurio conseguimos la bengala de color rojo. Con el wolframio vamos a conseguir la bengala de color verde. Así que vamos a ello.
Y con el calcio vamos a conseguir la bengala de color naranja. Entonces aquí veis, la veis a mi derecha. ¿Qué hacen estos destellos, estas bengalas? Pues que cuando los agitamos empiezan a brillar y a echar chispitas. No lo veis, pero está también, se escucha un sonido como el que hace la pólvora cuando va a explotar y va dejando este rastro. Veis que la barrita verde del objeto se va gastando poco a poco. Ya una vez que lo hemos encendido no podemos pararla y se va a ir consumiendo a medida que pase el tiempo hasta que la barrita llega al final y entonces desaparezca el objeto que hemos fabricado. Lo podemos utilizar pues para celebrar, para jugar, para ir, yo qué sé, si jugamos al pilla-pilla, pues ir con ello iluminando lo que se os ocurra. También ilumina un poco el espacio. Espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo capítulo veremos cómo crear antorchas y dinamitas submarinas que se pueden utilizar debajo del agua para no tener que ir cargados siempre que exploremos el fondo oceánico con pociones y encantamientos. Así que nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por ver este episodio.